Bueno, me gustaría comenzar con un homenaje a los compañeros caídos y el mejor homenaje que podemos hacerles yo creo que es intentar aprender, entrenar para que esto no vuelva a suceder. Yo creo que es lo que merecen y lo que la profesión merece y lo que tenemos que, digamos, el tributo que tenemos que hacerles, que esto no vuelva a pasar. Y dicho esto, pues nos vamos a meter con un tema bastante, ahora mismo bastante candente, y es los incendios bajo rasantes. Esta ponencia, este tema, ya lo planteamos hace ya año y medio, que quede claro que estaba planteado y trabajado mucho antes de que pasaran estos accidentes, pero yo creo que es importante, y ahora más que nunca, tratar estos temas. Vamos a dividir entre mi compañero Alex y yo la presentación. Voy a iniciar yo hablando de las características específicas de los incendios bajo rasante en garaje. Yo voy a hablar específicamente de garaje y Alex va a hablar de una parte específica de la operativa y genérica bajo rasante, porque para marcar un poco la diferencia. Yo hablaré de garajes y Alex de incendios bajo rasante. Y bueno, pues ahora que tenemos la presentación. Next. Creo que se me ha ido. Vale, entonces comienzo yo, Alex, y luego ya te doy la palabra. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de los incendios bajo rasante. Repito, nos centramos en los fuegos en garaje y vamos a ver cuáles son las características específicas que hacen que estos incendios sean bastante especiales para nosotros. Primero, en un garaje bajo rasante siempre vamos a tener como mínimo una rampa de acceso. Podemos tener dos, de entrada y salida, o incluso más, excepto en algunos garajes específicos, como son los garajes con montacargas o los robotizados. Y con un principal problema, que si es bajo rasante y hay rampa, por convección, y si estamos cerca del incendio, por esa rampa van a salir humos. Con lo cual, la entrada por la rampa va a ser siempre entrada por ruta caliente. Y lo ha dicho clarísimo antes Eli. Entrada por ruta caliente, caca. Así lo ha especificado y así lo repito. Entonces, hay que evitar, bueno, pues una característica. Luego hablaremos ya de esto. Y casi siempre, en casi todos los garajes, hay otros accesos por escaleras. Siempre hay otros accesos, no siempre, cuidado, porque hay muchísima casuística y todos conoceréis vuestro garaje y otros garajes y hay una casuística enorme. Pero en principio tenemos que pensar que casi siempre va a haber otro acceso. Desde casetón de entrada, desde una puerta en fachada, desde lo más habitual, desde el portal de la escalera a través de la caja de escaleras. Y si es un garaje grande y relativamente moderno, va a tener siempre un vestíbulo de independencia. Generalmente debería tener dos puertas, pero a veces nos encontramos con una única puerta, o sea que tenemos que pensar que la casuística puede ser muy variada. Estas puertas, a pesar de estar, y también lo sabéis, muchas veces están encuñadas pues para facilitar la entrada y salida, con lo cual dejan de hacer su función de proteger la caja de escalera. Y una cosa muy importante. Desde la norma básica de la edificación del 82, ya especificaba que los garajes tienen que tener, desde cualquier punto de garaje hasta la salida más próxima, una distancia máxima de 35 metros. Especifican en qué casos puede ser hasta 50, pero vamos, en principio no debería haber un garaje construido desde esa época, posterior al año 82, en el que las distancias desde cualquier punto por las vías de acceso, por los carriles de circulación, sean de más de esa distancia. ¿Vale? 35 metros, 50 metros, estamos hablando de 2, 3 mangueras. A partir de ahí, tenemos que pensar que igual
que igual no lo estamos haciendo bien. Cuidado, hay excepciones, porque todos estáis pensando en ese garaje que conozco yo que no lo cumple. Vale, pero tenemos que pensar en principio y tenemos que informarnos, y además al ver el edificio tenemos que intuir si tiene más de 40 años o no los tiene. Bien, otra característica de los garajes, suelen tener siempre techos bajos. ¿Qué significa eso? Pues ya lo sabéis, acumulación de los gases, descenso muy rápido del plano neutro, muy poca distancia al plano neutro, con lo cual las temperaturas, la radiación es mucho más inmediata. Antiguamente se hacían las rayas para los coches de hace 30 años, 40 años. Los coches cada vez son más anchos, con lo cual las distancias de coche a coche se han reducido mucho. Ahora casi todos los coches son bastante más altos de lo que eran antes, con lo cual la continuidad de combustible, antes por radiación, hasta que cogía el siguiente coche, podía pasar el tiempo que fuera, ahora el paso por radiación del incendio al coche de al lado es mucho más inmediato. Además, los materiales combustibles exteriores son mucho más variados y más frecuentes. Bien, y luego entonces tenemos, bueno, ¿qué combustible tenemos en general? Los coches que pueden arder, los vehículos que pueden arder. ¿Sabemos qué potencia de incendio van a tener? Sí, entre 5 y 7 en función de qué tipo de coche sea, más moderno, más antiguo, y además escalable. Tendremos 5 megavatios, más 7, más 5, según vayan cogiendo coches, se irá sumando la potencia. Luego llega un punto donde, claro, el primero empieza a decaer y luego se estabilizará. Pero en principio sabemos más o menos que nos vamos a encontrar potencias de incendio muy grandes. Cuidado, nos podemos encontrar también plazas cerradas que se utilizan como almacenamiento, en el que tenemos botellas de butano, de camping gas, neumáticos y todo tipo de disolventes. Esto es muy habitual y tenemos que ser conscientes de que esto también nos podemos encontrar. Instalaciones vistas, que simplemente, como son forjados de hormigón, pues el cableado, la señalización, las tuberías de los sprinklers, las bajantes, todo es visto y muy expuesto al incendio. Y además tiene anclajes que pueden fallar rápidamente. Concretamente, un compañero de San Sebastián me decía el otro día que en un incendio, pues la tubería que alimentaba a una vie se le descolgó, pero en el momento en el que él pasaba y no le dio en el casco, de milagro. Entonces, esto nos puede pasar. Nos podemos encontrar cables colgando, nos podemos encontrar tuberías fundidas cayendo. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta que las instalaciones pueden ser un problema grande a la hora de moverse en un garaje. Distribución poco predecible, porque si no conozco el garaje, no tengo ni idea si esta calle termina aquí o si va a tener otra calle que va para la izquierda, para la derecha. No es predecible, ¿vale? No podemos, a no ser que hayamos hecho el esfuerzo de mirar la planta inferior, mirar la planta interior y prever que la de arriba va a ser igual, que siempre es una medida, pero en principio van a ser muy, muy difíciles de saber qué distribución tiene el garaje. Y otra característica, en función del tamaño pueden tener detección y extracción automática. Detección está muy bien para que nos avisen a tiempo, pero tiene un problema muy grande para nosotros. La detección va unida generalmente a una alarma. Una alarma que cuando llegamos está pitando y que nos está molestando. Nos está molestando porque nos pone nerviosos y sobre todo porque no podemos utilizar las comunicaciones. Porque además son ser alarmas muy ruidosas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sí o sí, o conseguir a alguien que vaya a esa central de detección y alarma y la neutralice, o si no, vamos a estar sufriendo todo el rato. O sea, puede ser una prioridad va a ser anular esa alarma. Cuidadito, que ya lo sabéis, esa alarma salva a todos. Llegas, le das al botón, te vas y al cabo de 1 minuto o 3 minutos, otra vez, pues se rearma ella sola. Entonces, y además, a pesar de que estamos intentando que los fabricantes empiecen a unificar y a homologar, los sistemas de silenciado para que no tengamos que andar pendientes de una llave que esté colgando, que haya que meterla por aquí para luego darle el botón rojo. Es una locura ahora mismo. Entonces, es una prioridad. Y emplear el tiempo que haga falta para silenciar esa alarma, porque si no tenemos a nuestra gente trabajando dentro
sin comunicación con el exterior. Lo mismo con la extracción de incendios. La extracción de incendios es la mejor herramienta que hay. Funciona 10 veces mejor que todos los ventiladores que podemos poner nosotros. La ventilación propia del garaje, si existe, hay que intentar que funcione. Y hay que intentar, en un momento dado, que sea efectiva. Y alguien me dirá, jo, es que si meto la ventilación estoy reavivando el incendio, estoy alimentando el incendio. No, ya veremos luego que esto no es probable. ¿Y qué características tienen? Básicamente, cuando intervenimos y está lleno de humo ese garaje, vamos a tener baja visibilidad y alta temperatura. ¿Vale? Baja visibilidad, riesgo de pérdida, dependemos del ERA, sí o sí, nos exigen estar vinculados a nuestra línea de guía y bueno, pues luego nos hablará Alex de lo que es el nicho de supervivencia y tenemos que considerar su uso. Y además vamos a tener altas temperaturas, cuidado. Problemas de saturación térmica del EPI. Una saturación térmica del EPI en un incendio estructural en un piso, bueno, me empiezo a calentar y yo sé que tengo 10 metros para salir a una zona fresca. En un garaje no. En un garaje si se me satura el EPI y me empieza ya a calentar y me empieza a picar algo, no voy a salir en 10 metros. Igual tengo que andar bastantes más metros y además a una velocidad relativamente lenta porque tengo que seguir la línea de guía. Con lo cual, cuidadito, hay que estar muy pendientes a la potencial saturación térmica del EPI. Y bueno, esto implica que la retirada tiene que ser siempre planificada y prevista. No me estoy calentando, es el momento de salir. No, ya es tarde. En un piso lo podríamos permitir, en un garaje no. Si me estoy calentando y veo que ya no puedo estar más y empiezo a salir, ya es tarde en un garaje. Y bueno, tenemos que saber también que las zonas de alta temperatura y las de baja visibilidad son concéntricas. Empezamos con baja visibilidad y luego entramos en la zona de alta temperatura que van a coincidir, excepto en la proximidad del incendio, en el que voy a tener mucha alta temperatura y recupero visibilidad por el efecto champiñón. Cuando estoy cerca del incendio, el incendio arrastra el aire hasta el motor del incendio y ahí se genera unos metros de visibilidad. Pero bueno, esto es pura... Bien. Vehículos eléctricos e híbridos enchufables con un riesgo añadido, son un riesgo añadido en los incendios bajo rasante. ¿Por qué? Pues porque, esto todos sabemos bien, pues tiene un tipo de las baterías al arder pues generan unos riesgos específicos. Bueno, pues en el caso de los garajes, yo creo que hay que desmitificar un poquito el incendio en cuanto a la potencia de incendio. Sí que puede ser un poquito mayor, pero no mucho mayor. Puede ser un 10, un 20% mayor la potencia pico de un incendio de un vehículo eléctrico. Sí que es verdad que el momento en el que empieza a arder, en función de que sea la causa o que esté afectado por el incendio, pues va a modificar un poquito la curva de ese vehículo ardiendo. ¿Cuál es el mayor problema? Los tiempos de extinción. Un coche normal, a pesar de que derrame el combustible, pues tiene un tiempo de extinción, y un vehículo eléctrico, si tiene la batería bien cargada, pues podemos hablar de tiempos de extinción de incluso de horas. Y esto, bajo rasante, implica que no podemos desentendernos, que vamos a tener que refrigerar sí o sí, no para refrigerar el coche, para refrigerar la estructura, porque si tenemos 2, 3 coches eléctricos en una zona, los coches no convencionales van a dar un pico, pero luego se va a venir abajo. El coche eléctrico va a seguir generando calor durante mucho tiempo. Entonces nos va a implicar a estar trabajando tiempos muy largos. Va a implicar mucho personal, va a implicar relevos continuos. Vamos a tener que proteger la estructura y un enfriamiento continuo durante mucho tiempo. Y bueno, una vez controlado ese incendio también sabemos los riesgos de ignición y vamos a tener que considerar la posibilidad de ese coche eléctrico extraerlo con patines. También tenemos que considerar siempre la utilización de mantas, no para apagar ese coche, sino para proteger los de al lado y ganar tiempo, o incluso con ese coche también para ganar tiempo. O sea que tenemos herramientas. Y con esto ya hemos hecho una introducción a cuáles son las características específicas de los incendios de garaje. Y le paso el mando a Alex para que nos cuente algo ya muy específico de la parte operativa. Gracias, Javier.
Buenos días, gracias por vuestra asistencia. Gracias a la organización también por hacer posible otra edición del workshop. Así que, bueno, antes de empezar con mi parte de la ponencia, me gustaría comentar una serie de cosas. Bueno, mi parte de la ponencia no tiene un perfil táctico o estratégico. Más bien es un perfil operativo. De hecho, ni tan siquiera vamos a desarrollar un modelo operativo completo. Nos vamos a centrar únicamente en una parte de este modelo operativo, exactamente en la última parte de lo que sería el procedimiento, que sería el buceo y la extinción de nuestros objetivos. Detrás de todo esto solo hay ideas. Son ideas que os vamos a lanzar y me gustaría que las trataran como lo que únicamente son ideas. No hay ninguna evidencia científica ni la experiencia suficiente para demostrar que las ideas que vamos a presentar funcionan. Así pues, si son viables, denles una oportunidad y si no son viables, por favor, deséchenlas. Bueno, vamos a empezar con ello. Operativa en incendios bajo rasante. Gestión de los equipos de extinción. Pero te voy a separar porque hay muchas novelas. Sí, gracias. Así igual, a ver. ¿Ahora mejor? ¿Se me oye? Vale. Venga, empezamos. Buceo en humo. Todos sabemos lo que es un buceo en humo. Vamos a hacer una pequeña definición. Es una acción de un equipo o de varios equipos de trabajo en condiciones desfavorables de visibilidad. Y vamos a diferenciar tipos de buceo. Vamos a definir lo que es un buceo estándar y un buceo profundo. ¿Qué es un buceo estándar? Un buceo estándar se podría definir como el típico buceo que podemos tener en un incendio sobre rasante. Es decir, nuestra línea de ataque va a definir este tipo de buceo. Normalmente utilizamos líneas de unos 20 o 30 metros apostadas desde nuestro punto base. Esa distancia va a limitar este tipo de buceo. Si llegamos a nuestra máxima longitud de nuestra línea de ataque y no tenemos nuestro objetivo, vamos a tener que seguir buceando. Bueno, pues a partir de este momento, a partir de esa situación, empezaríamos a contemplar un buceo profundo. Cabe destacar que a medida que vamos buceando, los riesgos van a ser mayores, por lo que las seguridades también van a tener que ser mayores. Vale, misiones y equipos de trabajo. Rápidamente, todo el mundo sabemos que es un equipo de trabajo. Es la dotación mínima que diseña cada servicio. Normalmente, binomios. Los servicios con más recursos pueden trabajar también y, de hecho, trabajan con trinomios. Vale, ¿y qué es una misión? Una misión es el trabajo que van a realizar esos equipos, ¿vale? Y también vamos a diferenciarlos, vamos a definirlos. Tipos de misiones bajo rasante, misiones principales. Una misión principal va a ser aquella en la cual hay posibilidad de tener un contacto directo con el incendio. Eso es una misión principal. Misión complementaria podrán ser misiones anexas, pero que no va a haber un contacto con el incendio. Podrá estar la galería inundada, semi-inundada, pero no vamos a tener contacto con el incendio. Cabe destacar que en nuestras misiones principales, nuestro objetivo va a ser la localización y extinción de estos incendios. Bien, línea de guía. Tenemos diferentes tipos de línea de guía. En las misiones principales, nuestra línea de guía va a ser una instalación hidráulica, la instalación que desarrollemos. También tenemos otros tipos de línea de guía. En aquellas misiones que no son principales y que no vamos a tener que tenemos la seguridad de que no tenemos un contacto con un incendio, podremos usar cuerdas guías o análogos. Bien, vinculación a línea de guía.
a día de hoy no tenemos consensuado en GIE la problemática que da la vinculación a línea. Así que es responsabilidad de los servicios, de los equipos de trabajo y de cada bombero el vincularse cuando lo crea necesario. ¿Y cuál es nuestra prioridad? La seguridad. Para ello, hemos diseñado diferentes tipos de norias dependiendo del tipo de servicio que tenemos. Hay servicios, la gran mayoría de los servicios del Estado, tienen recursos limitados. Así pues, el diseño que queremos mostraros es la de que en aquellas misiones principales que vayamos a tener contacto con el incendio tiene que haber un mínimo de 2 equipos de trabajo. Uno de los equipos va a estar trabajando el incendio y el otro equipo va a estar ejecutando acción de SOS y descansando al mismo tiempo. Hacemos una simulación. A ver si se puede si se puede hacer funcionar el vídeo. A ver, necesito ayuda para darle al play a la simulación. No. Se puede. Vale. Es que Equipo rojo está trabajando. Que hay que darle clic. Acaba su tiempo de trabajo. Equipo SOS entra, hace el relevo y equipo rojo sale a hacer funciones de SOS mientras está descansando. Bien, en este modelo vamos a descansar el mismo tiempo que vamos a estar trabajando. Para aquellos servicios que tengan más recursos operativos, la propuesta es de 3 equipos por noria, de 3 equipos por operación. ¿Qué significa esto? Que mientras un equipo está en zona caliente trabajando, otro equipo va a estar de SOS y el tercer equipo va a estar descansando. Estos 2 equipos, descanso y SOS, van a estar en zona limpia. ¿Me podéis disculpar? Bueno, voy a ir... No, por favor. Bueno, parece que tenemos problemas. Voy a intentar una vez más y si no, lo hacemos rápidamente de manera física. Bueno, tenemos 3 equipos de trabajo. Mientras que el equipo rojo está trabajando, tenemos 2 equipos, SOS y RES. Cuando acaba su tiempo de trabajo, equipo naranja entra a galería incendiada. Equipo rojo retorna a zona limpia, arriba. Y equipo que está descansando va a bajar al vestíbulo de Independencia y va a mantener posición de SOS. En esta simulación, el equipo que está trabajando va a descansar el doble del tiempo. Es decir, si va a trabajar 15 minutos, va a estar descansando 30. Y luego vamos a hablar de ello, que es un factor importante para mejorar la seguridad. Bien, gestión de aire. Tenemos un problema y creemos que actualmente el tiempo que estamos trabajando en los incendios bajo rasante es demasiado largo. Y tenemos 2 factores negativos al respecto. El primero de ellos es que acumulamos demasiado estrés en nuestros equipos. Todos habremos vivido situaciones de equipos que salen a la zona limpia y están totalmente estresados. No pueden volver a realizar una segunda entrada a zona caliente, por lo que la estructura operativa se ve dañada, teniendo que buscar terceros equipos para que puedan, de alguna manera, apoyar la extinción.
Esto repercute de manera directa en el tiempo de la operación. Es decir, si yo tengo un equipo que no puede entrar, el tiempo de la operación se va a ver perjudicado. Y hacemos una simulación. Cruzar los dedos, chavales. Vale, mira. Bien, mientras que el equipo rojo ha entrado y retorna, le toca al segundo equipo. Y cuando tiene que volver a entrar, el equipo rojo no está preparado, porque se ha saturado, ha estado demasiado tiempo expuesto a condiciones muy desfavorables y no está preparado, por lo que la línea de tiempo de nuestro operativo se ve totalmente perjudicada, teniendo que buscar soluciones de otros dispositivos. Bien, ¿qué proponemos? Lo que proponemos, lo primero de todo, es que los equipos de trabajo en condiciones desfavorables tienen que reducir su tiempo de acción. En zona caliente tenemos que estar menos tiempo. ¿Qué proponemos también? Que haya una mayor rotación en los equipos de trabajo. Si podemos estar 3 equipos en un mismo operativo, mejor que 2. Estos 2 factores lo que nos van a hacer es condicionar nuestra línea de tiempo de trabajo y seguramente no tengamos problemas para poder prolongarla en el tiempo. Y hacemos una simulación. Ahora estamos 3 equipos y además no vamos a estar 20 minutos, vamos a estar 10. Van a retornar a zona limpia y se van a recuperar porque no están totalmente saturados. Y pueden hacer norias de manera simultánea hasta acabar la operación de extinción. Y nuestra línea de tiempo no se ve de alguna manera perjudicada. Bien, propuesta de consumo de aire en buceo profundo. Vale, factores que nos limitan en el buceo profundo. Por supuesto, la distancia a nuestro objetivo, el tiempo que vamos a tardar hasta localizarlo y luego factores negativos como temperatura, contaminantes y la progresión de nuestra propia instalación. Todos estos son factores que nos van a limitar hasta que lleguemos a nuestro objetivo. Bien, llegamos a un punto importante de la ponencia. El buceo en humo se podría, de alguna manera, entender con 3 acciones. La primera acción sería el ingreso. La segunda acción sería el trabajo. Y la tercera, el retorno. Bien, para explicar al punto donde queremos llegar, estas 3 acciones las vamos a reducir a 2 módulos. El primer módulo van a ser las 2 acciones. Primer módulo, entro y trabajo. Y segundo módulo, retorno. Bien, el punto de transición entre los 2 módulos, entre el módulo verde y el módulo amarillo de retorno, es el punto más importante de las operaciones en incendios bajo rasante. Esto quiere decir, si yo tengo una operación con condiciones totalmente desfavorables, ese punto de transición, que es el consumo de aire de cada equipo, hay que retrasarlo. ¿Qué significa esto? Que voy a trabajar menos tiempo y que voy a tener más tiempo para retornar y para solucionar cualquier problema que pueda tener. Tenemos que tener más disposición de aire, más reserva de aire para solucionar las posibles emergencias. Bien, factores de seguridad. Tenemos que tener diferentes factores de seguridad a la hora de tomar ciertas decisiones estratégicas. Uno es que nuestros equipos tienen que estar entrenados en buceo en humo. Otro, que los buceos no pueden ser demasiado profundos. Y otro, el tipo de condiciones a las cuales nos vamos a enfrentar. Si no cumplimos cualquiera de estos factores de seguridad, tendríamos que atrasar ese punto del cual hemos estado hablando en la diapositiva anterior. Si cualquier punto de estos no se cumplen, pues mire, en vez de estar 15 minutos trabajando y retornar en el minuto 16, vamos a estar 12 o 10.
Bien, vamos a hacer una simulación. Las dos simulaciones son viables, son buenas. Vamos a verlo un par de veces. La simulación de arriba simula a una tabla, a la formulación que tiene una tabla de consumos de aire que muchos de nosotros podemos conocer. A nuestro entender, diríamos que es un hándicap de seguridad, de mínima seguridad. La simulación de abajo tiene un factor de seguridad más restrictivo. Es decir, que si las cosas estuvieran o se prevén que estén muy malas, retrasaríamos ese punto de transición que hemos estado hablando, por lo que nos iríamos a la simulación de abajo. Vamos a ver si le podemos poner otra vez. Y si no, hablamos sobre los instrumentos y vemos cuál es la diferencia entre uno y otro. Vale, entran los dos equipos y el equipo de abajo tiene mayor factor de seguridad, por lo que va a retornar antes. Ya está retornando. Tiene más cantidad de aire para solucionar cualquier problema o cualquier imprevisto que pueda tener, mientras que el equipo de arriba ha consumido más aire trabajando. Si tuviera algún accidente, va a tener menos tiempo el de arriba para solucionarlo o para que un equipo SOS venga a socorrerlo. Me gustaría que las ideas no se fijen en los números ni en las horquillas de los valores de los consumos, sino en las ideas fuerza que quiero transmitirles. Bien, hecho de supervivencia. El hecho de supervivencia no es más que un puesto avanzado de emergencia para aquellos buceos que son demasiado profundos. Buceos de más de 40 metros se podría, vamos a ver, para un garaje esto es muy difícil que pueda ocurrir, así que es otra tipología de incendios bajo rasante. Un puesto avanzado de emergencia que tendríamos todos los equipos que creíamos necesarios. Por supuesto, equipos de respiración y cualquier otro tipo o equipo que creamos necesarios para desarrollar nuestro operativo. Emisoras, balizas, etcétera, etcétera. Emergencias. Y vamos finalizando. Es importante que todos los modelos operativos tengan cabida para aquellos procedimientos de emergencia. Un factor importante para desarrollar los diferentes tipos de procedimientos de emergencia puede ser la localización del bombero. Si lo tenemos localizado, podremos estructurar estos procedimientos de emergencia de una manera mucho más fácil. Si está localizado, bien sea porque esté enredado, bloqueado, herido o falta suministro de aire, atenderán a un procedimiento tipo. Mientras que si no está localizado, podría atender a otro tipo de emergencia. Pero tienen que estar de manera vinculados a un procedimiento, a un modelo operativo. Y finalizamos con las conclusiones. Buceo profundo de más de 20 metros sin visibilidad es una situación a evitar. Control y gestión de los equipos de intervención desde el exterior es fundamental. Los consumos de aire de los equipos de trabajo expuestos a condiciones desfavorables deberán reducirse, es lo que hemos estado explicando. Hay que evitar el estrés y la fatiga para que puedan realizar diferentes misiones. Punto 4. La rotación en los equipos en la misma noria va a aumentar el tiempo de trabajo total. Las distancias grandes de buceos, de más de 40 metros, se puede considerar el nicho de supervivencia. Punto 6. Todo procedimiento operativo de incendio bajo rasante debe incluir procedimientos ante las diferentes emergencias que se puedan dar y deben de ser entrenados. Y finalizamos con el punto 7. La dificultad de este tipo de emergencias va a exigir un mínimo de personal que garantice el éxito de las operaciones con la debida seguridad. Bueno, esta es mi parte de la ponencia. Muchas gracias por todo. Bueno, y ahora continúo y cierro yo. Cuando nos encargamos de preparar esto, dijimos, bueno, somos gente, estamos en contacto con gente que tiene experiencia, conocimiento, y analizando los problemas tenemos que ser capaces de llegar a soluciones, a procedimientos consensuados, a tener claro qué hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Y yo me lancé a este trabajo de análisis muy optimista. Yo, basado en mi experiencia,
que no es poca, que he estado en bastantes incendios de garaje, la experiencia de compañeros, de colegas, de mi servicio, de otros servicios, pues he ido recogiendo información y en base a eso yo tenía mi idea de procedimiento. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando lo pongo en común con el resto de compañeros del GIE, empezamos a darnos cuenta que si bien estábamos alineados en muchas cosas, en ciertos puntos concretos no llegábamos a acuerdo. Y ahora, cuando los exponga dentro de un rato, seguramente con el que está a vuestro lado, incluso que siendo un compañero vuestro, os daréis cuenta que la idea que tenemos en la cabeza, que pensamos que es lo razonable en un incendio bajo rasante, que igual no estamos todos de acuerdo en algunas cosas. Con lo cual, después de discutir no pocas horas, muchas horas, un grupo de trabajo bien representado, al final lo que voy a presentar aquí es un decálogo de fundamentos tácticos, de aquello en lo que sí estamos de acuerdo en relación a los incendios bajo rasante en garajes. Y luego, cuando terminemos de ver el decálogo, esos 10 puntos en los que sí estamos de acuerdo, yo creo que es importante exponeros aquellos puntos a los que no hemos llegado a un acuerdo y que, luego lo explicaré, lo lanzo a la palestra porque todavía son aspectos que tenemos que analizar, investigar y todavía hay mucho trabajo por hacer. Y comienzo con lo que sí estamos de acuerdo. Al final, igual que en su momento el GIE desarrolló sus fundamentos tácticos, que muchos de vosotros ya los conoceréis, pues en caso de los incendios en bajo rasante en fuegos de garaje, el primer fundamento táctico sería, antes de elegir la vía de acceso, antes de elegir por dónde hacemos la primera entrada, hay que informarse de todas las posibilidades. Si no nos informamos e iniciamos una entrada, igual luego cuando ya encontremos mejores entradas ya es tarde y el poco personal que tengo o los medios que tengo va a ser muy difícil echarlos atrás. Cuidado, siempre tenemos que considerar la posibilidad de pararlo todo y entrar por otro lado. Hay que identificar todos los accesos que puede haber, aparte de la escalera, por rampa. Y no solamente aquel acceso que sea mejor para nosotros para llegar al incendio. No. Es que si hay otros accesos y están comunicados con el garaje en el que hay un incendio, esos accesos pueden estar generando una entrada de humos a diferentes cajas de escalera. Con lo cual no me vale con decir, ostras, qué bien, he encontrado mi acceso para llegar al fuego. No, ahí no puedo pararme. Tengo que encargarme, bien yo, bien alguien que se encargue de eso, o incluso la policía municipal o alguien de apoyo, en controlar que no haya cajas de escalera que estén inundadas por humo. Porque igual el problema más gordo está ahí, no está en el incendio del garaje. De hecho, aquí mis compañeros de mi servicio, hace pocos meses tuvimos un incendio en el que el primer parque que llegó, un incendio de garaje potente, no pudieron hacer nada más que dedicarse a revisar y a proteger a la gente que estaba saliendo por una escalera inundada de humo. Y el primer parque solo pudo dedicarse a sacar gente y asegurar la seguridad de las personas que estaban en esa escalera absolutamente inundada de humo. Tuvo que llegar un segundo parque, que fueron los que ya se hicieron cargo del incendio. Bien, y está subrayada. La rampa es la última opción. No quiere decir que no sea una opción válida, pero es la última opción. Si podemos entrar por escalera, por caja de escalera, no entraremos por rampa. Excepción, hombre, si llegamos y por la rampa estamos viendo el coche que está ardiendo y tenemos una entrada directa y rápida, lógicamente nadie puede decir, no, es que dijeron los del GIE que no se podía entrar por rampa. Hombre, hay que ser razonables también, Pero cuidadito cuando llegamos, nos encontramos una boca de una rampa totalmente inundada de humo, no se ve absolutamente nada, y nos viene el paisano que nos dice, no, si yo he estado dentro y el fuego está ahí, según entras ahí, está ahí mismo. Cuidadito con el está ahí mismo. Está ahí mismo para él, puede ser que cuando entra con el coche, en 5 segundos está ahí, pero claro, 5 segundos en el coche, pues igual son 40 metros o 50 metros. O sea, cuidadito, que hemos tenido sustos con esto, que te dicen, está ahí mismo, y luego entras y resulta que no estaba tan ahí mismo, ni tan fácil. Para él en su cabeza sí, pero para nosotros igual no puede ser tan claro. Y para todo esto es muy importante que el mando, bien lo haga él o bien encargue a alguien que haga un croquis del garaje, las entradas que hay,
porque va a ser fundamental para organizar la intervención, para dar instrucciones a los equipos que vayan a entrar, de por dónde van a entrar, qué se van a encontrar, qué opciones tienen y demás. Es muy importante y no dejarlo para última hora. Al final lo acabamos haciendo siempre, pero es importante hacerlo cuanto antes. Cogemos un papel, cogemos una pizarra y hacemos un croquis y que alguien nos dibuje cómo es el garaje, dónde están las entradas y dónde piensan que puede estar el coche que está ardiendo. Primer fundamento, lo resumo, la rampa es la última opción. Segundo fundamento, un incendio bajo rasante pueden ser tiempos largos de intervención en situaciones de bastante riesgo y esto sí que exige siempre un control de accesos y control de eras. Siempre. Para lo cual habrá una persona responsable de ese control de accesos, habrá que poner una tabla de control del tipo que sea, del que tengamos en el servicio, habrá que decidir y respetar una presión mínima de entrada, por aquí pueden venir muchos accidentes, entro, hago cosas, estoy ayudando a tirar la manguera y tal, salgo y hay que hacer una segunda acción y me dice el mando, hay que entrar, ¿tú tienes aire? 150, sí, tengo aire. No, como servicio tenemos que establecer cuál es la presión mínima para hacer una entrada y respetarla. Si fijamos que es 200, pues será 200. Si fijamos que tiene que ser 230, serán 230. Y si fijamos que siempre tiene que ser la máxima, será la que sea. Yo no voy a decir cuál, pero el servicio tiene que analizar la situación y decidir cuál es la presión mínima de entrada. Y si esa botella que tengo yo puesta no tiene esa presión de entrada, cambio botella. Y si no, no vuelvo a entrar. Y ese procedimiento tiene que estar, y todo eso tiene que estar procedimentado y respetado. Importante, a la vez que el control de accesos y control, también tiene que haber una zona de gestión de eras. No puede ser que yo salgo, quiero cambiar mi era y no sé, me encuentro botellas en el suelo, no sé cuál está llena, cuál está vacía. Tiene que estar perfectamente delimitado, zona de cambio de botellas usadas, botellas no usadas, 2 lonas de diferente color, en el sistema que tengamos procedimentado en el servicio. Importante. Y bien el personal con el que llego o bien el personal que va llegando de otros parques o va llegando en apoyo, que voy a tener que tirar de él, tiene que estar disponible y fácilmente identificable. No puede ser que yo, como mando, de repente me dicen que necesitan, yo qué sé, apoyo un binomio para seguir progresando y miro y no sé, tengo que empezar a preguntar, ¿tú estás disponible? ¿Tú tal? No. Tengo que tener el personal perfectamente identificado, junto y preparado para intervenir, en un punto definido. Que yo digo, vale, ¿necesito más gente? Vale, están ahí. A ver, tú y tú, venga, esta es la misión, para adentro. Y no tener que andar buscando a la gente alrededor de la entrada. Pasamos al tercer fundamento táctico. Importante. Nuestra prioridad son siempre las personas. En los incendios, nuestra prioridad es encontrar a las personas. Pero cuidadito. Un garaje es una situación muy compleja y muy peligrosa y que tiene unas circunstancias muy especiales. Con lo cual, y esto está consensuado por los miembros del GIE que estamos aquí, solo se organizarán y enviarán equipos de búsqueda si hay evidencia de que hay alguna persona en la zona de riesgo en el interior del garaje. No vamos a suponer que podría haber alguien y empezamos a priorizar la búsqueda por encima de la extinción. ¿Vale? Si no sabemos seguro que hay alguien dentro, nuestro objetivo va a ser el fuego, porque es lo que va a dar garantías máximas a la persona que pudiera haber dentro. Controlar cuanto antes el fuego y a partir de ahí encontrar a la persona. No podemos empezar a priorizar la búsqueda de personas que potencialmente podría haber y dejar que el fuego siga avanzando, porque es un riesgo para esas personas y sobre todo para nosotros. Otra cosa es que me digan, mira, en la plaza 37 que está ahí, al salir he visto una persona que estaba dormida o me están llamando por teléfono que está dentro del coche que no puede salir y está ahí. Si yo sé que hay una persona y sé más o menos dónde está, por supuesto, la prioridad es la persona, no la extinción, ¿vale? Entonces me organizaré con el equipo que tengo para hacer las cosas simultáneamente o una antes que la otra, me da igual. Pero si no tengo certeza de que hay una persona dentro, nuestra prioridad es siempre el fuego. Porque hay una cosa, hay que asumir que sobre todo en las zonas de baja visibilidad, de alta temperatura, la persona que esté ahí tiene muy pocas probabilidades de supervivencia, muy pocas. Otra cosa es en zonas más alejadas, con más visibilidad, pero si son zonas de muy baja visibilidad, la probabilidad de supervivencia es muy baja. Y no justifica exponer a equipos de trabajo nuestros por el rescate de personas que la probabilidad de supervivencia es prácticamente nula. Y por supuesto,
prioridad a las escaleras inundadas de humo. No es el riesgo directo dentro del garaje, pero son zonas de mucho riesgo para las personas, porque sabemos que una escalera inundada de humo pues es un problema muy serio para las personas que viven en ese edificio. Cuarto fundamento táctico. La ventilación por presión positiva es muy efectiva, y diríamos necesaria, para la presurización de las escaleras de acceso. Aquella escalera que hemos elegido como escalera de acceso, si vamos a andar jugando con puertas y demás, independientemente que si podemos y si está inundada de humo intentaremos ventilarla y sacar ese humo, pero si no está inundada de humo habrá que presurizarla para que cuando empecemos a jugar con esas puertas de acceso al garaje, esa escalera la mantengamos siempre libre de humos. Y alguien puede decir, claro, pero si estoy metiendo yo con el ventilador aire al incendio, estoy ventilando el incendio. Cuidado, la antiventilación no es una opción en un garaje. Así como en un piso la ventilación puede ser una herramienta muy buena para que el incendio no progrese, en un garaje no es una opción. No vamos a conseguir controlar un incendio por antiventilación en un garaje, porque los volúmenes son tan grandes que siempre va a tener alimentación. Otra cosa, muchas veces nos empeñamos en sacar el humo de un garaje enorme con nuestros pequeños ventiladores que llevamos en el camión. No quiere decir que si tenemos un ventilador de gran caudal, que algunos servicios los tienen, esos pueden ser efectivos, pero los nuestros, los pequeños, no son efectivos para ventilar un gran volumen. ¿Vale? Nos empeñamos en poner en la salida el ventilador. Y sobre todo, en la fase inicial, en la que por la rampa tenemos una salida, tenemos un flujo bidireccional, por arriba salen los gases calientes y por abajo entra el aire limpio, ¿no? Claro, ¿dónde ponemos el ventilador? En el suelo, en la entrada, y siempre tirando para afuera, impidiendo la entrada de aire limpio. Estamos impidiendo la ventilación natural que se está creando, que nos interesa que los humos salgan, y además salgan estratificados. Si yo pongo un ventilador a la entrada, no permito ese flujo bidireccional y además lo más probable es que desestratifique el incendio, por lo menos la capa de gases en ese punto de entrada, que es fundamental para nosotros porque es que nos puede dar visibilidad, lo usemos o no lo usemos. Y importantísimo también, colocar cortina bloqueadora, ¿vale? Lo hemos visto en el desafío de ayer, es fundamental para controlar la salida de humos. ¿Dónde? Pues esto ha sido también un motivo de discusión. Por intuición decimos en la segunda puerta, ¿no? Para mantener el vestíbulo limpio y poder trabajar en el vestíbulo y utilizarlo. Claro, ¿cuál es el problema? El sentido de apertura. La segunda puerta es la primera puerta de evacuación que se abre hacia adentro. Yo no puedo poner una puerta que se abre hacia adentro, con lo cual tendremos que ponerlo, en la mayoría de los casos, en la primera puerta desde dentro. Me pongo la primera puerta desde dentro, la coloco y ya. Esa cortina podrá funcionar como cortina. Vamos a por el quinto punto. ¿No va? ¿No pasa? Sí, aquí. La cámara térmica. Y este podría ser incluso el primer punto. Después de escuchar, bueno, después no, ya lo sabíamos antes, pero bueno. Es indispensable para progresar por la planta del incendio, ¿vale? Es indispensable. Y no es admisible que un equipo entre en una zona de baja visibilidad sin cámara térmica. Ya no. Hace unos años en las que las cámaras eran las que podíamos tener o no tener, solo teníamos una, se le gastaba la batería rápido. Ahora ya no. Ahora ya no es admisible entrar en un incendio sin cámara térmica. Exige limpieza constante, ya lo hemos visto. Nunca desecharla porque no nos funciona y ya, esto lo he visto yo muchas veces, como no veo la cámara térmica, me está molestando porque pesa y la tengo colgando del cuello, me la quito. Cuidado, es indispensable pero no es infalible. Podría fallar, se podría quedar sin batería, la podríamos perder, con lo cual no tenemos que desechar todas las técnicas que conocemos de movimiento en baja visibilidad. Sexta. El equipo de localización utilizará la línea de agua como línea guía, ¿vale? Si vamos a buscar el fuego, vamos siempre utilizando la línea de agua con la línea guía. Es la que nos va a permitir llegar y sobre todo salir. Y no hay que perder contacto en ningún momento con la línea guía.
Y se considerarán sistemas de vinculación. Aquí tenemos también, hemos tenido nuestros más y nuestros menos, los sistemas de vinculación a la manguera. Vaga personal, anillo de bolas, aros. Hay muchos sistemas de vinculación y ya dependerá del entrenamiento y del conocimiento que tengamos de estos sistemas para su efectividad. Tienen que estar procedimentados y entrenados. Siguiente punto. Epa, le he dado 2 veces. Atrás. Desde la entrada de la planta hasta el incendio, hasta la punta de lanza, hay que intentar que la línea esté extendida, esté tendida. ¿Por qué? Vamos a intentar que haya las mínimas reservas y que si sean reservas, que sean reservas relativamente limpias. Claro, sabemos que la reserva es inevitable si queremos progresar, pero una reserva liada, una reserva, nos encontramos unos bucles complicados o manguera montada, si tenemos que hacer una salida rápida y puede ser un obstáculo muy serio a la hora de llegar al punto de salida, una zona segura. Para que esto es muy fácil decirlo, es muy difícil ponerlo en práctica. ¿Vale? Pero hay que intentar la medida de lo posible, una vez que ya está la manguera hecha, igual el siguiente binomio que entra igual tiene que ir dejando la manguera, si se encuentra pues anillos o demás, dejándola bien tendida para que los que entren y salgan no tengan que hacer cosas raras ni tengan que cambiar de tramo de manguera. Sobre todo para salir es muy importante colocar un foco luminoso en la parte interior para que cuando sales veas la luz y digas, ahí está la puerta, voy para allá. Si me he perdido un poco, me agacho y digo, mira, ahí está la luz. Ya sé para dónde tengo que ir, ¿vale? Foco luminoso potente, que los tenemos casi todos ya, de batería, en el interior, en la puerta, mirando hacia adentro. Otro elemento de seguridad, balizas luminosas, ¿vale? Si no solamente podemos apoyar la línea guía con unas balizas que vamos dejando en el camino de entrada y salida, pero cuidado, siempre perfectamente ancladas para evitar que yo le dé un golpe o que alguien a la entrada a salir, le pegue una patada, se va a unos cuantos metros y me está sacando de la trayectoria de salida. Tienen que estar siempre ancladas a la manguera. No pueden quedarle, no lo puedes dejar ahí, con una cinta y ancladas a la manguera. Y bueno, luego tenemos algunos tenemos la devanadera esta LED, que es una muy buena ayuda, pues una muy buena ayuda una vez que ya he llegado al incendio y ya la tiro y ya siguiendo la línea puedo entrar y salir. No es algo que yo utilice cuando voy a buscar el incendio, ¿vale? La línea de búsqueda no va con devanadera LED. Octavo punto. Para apagar un coche de 4 ruedas, un vehículo de 4 ruedas, hace falta caudal. Y si de verdad quiero apagarlo, necesito como mínimo manguera en el peor de los casos, manguera de 38 como mínimo. Manguera de 45, 1, 2, las que exija el incendio. ¿Vale? Ataque directo. Un coche, hay que echar el agua al coche y además pues, puede ser necesario proteger la estructura, pilares y forjado encima del coche que está ardiendo. Considerar siempre el uso de espuma. Una vez que estamos atacando, pedir espuma para que aquello nos ayude siempre puede ser conveniente. Y bueno, para echar espuma no vamos a poner una lanza de espuma. Se utiliza con la lanza pulverizadora normal, pedimos espuma y da una calidad de espuma suficiente y nos da protección y demás para... Bien. Novena, si el equipo de extinción siente sensación térmica incómoda, tiene que pensar en no seguir avanzando. El agua no le va a defender. Así como en un fuego estructural de un piso, el agua es mi defensa, en un fuego de un garaje el agua no es mi defensa, no me va a proteger de nada. No por llevar agua voy protegido, no, si el problema va a ser falta de visibilidad y alta temperatura. Y aunque haya alta temperatura, el abrir la lanza no me va a bajar la temperatura, en absoluto, no va a mejorar las condiciones, incluso podría empeorarlas. ¿Vale? El agua no es mi defensa, el agua es mi guía. Si llevo mucho tiempo y no he encontrado el fuego y me estoy calentando, es que igual no he elegido bien la ruta de entrada. Y si de verdad empieza a estar caliente, el tiempo que puedo seguir avanzando es muy limitado. Tengo que empezar a pensar en que no puedo seguir progresando. Habrá que pensar en salir y buscar rutas de acceso alternativas.
Y además, una forma de evitar eso es, en vez de empeñarnos, como hacemos siempre, para ir más cómodos, ir así, habrá que empezar a andar agachados, paso de simio, que también es cómodo si lo hemos entrenado y estamos acostumbrados, y vamos a ir mucho más seguros, vamos a retrasar mucho la saturación térmica del traje y vamos a ir mucho mejor y con mucha mejor visibilidad, y la cámara térmica va a funcionar mucho mejor. Y último fundamento táctico. En un garaje mediano o grande, a partir de ciertas... no hay riesgo de flashover, no hay riesgo de backdraft. A pesar de que a partir de cierto momento se puede convertir, digamos, el incendio puede estar limitado por la ventilación en cierta medida, siempre se va a comportar como un incendio limitado por el combustible. Y la probabilidad de flashover es prácticamente nula. No vamos a ganar nada con la antiventilación, ni las pulsaciones nos van a servir de nada, ¿vale? No tenemos que protegernos de un posible flashover. El problema es una propagación muy rápida de los humos y la alta temperatura, ¿vale? No hay riesgo de fenómenos de rápido desarrollo. Excepción, garajes pequeños, garajes ya de 200 metros cuadrados o menos, sí que podría... La ventilación sí que podría jugar, no te digo que podría haber un flashover, pero la ventilación ya podría jugar un factor decisivo. En general, nuestra seguridad no depende del agua, el llevar agua no nos da más seguridad. Y cuidado, sí podríamos tener otro tipo de riesgos. Explosión de gases licuados, de recipientes a presión que pueden tener los vehículos, derrame violento de combustible, incluso el colapso de la estructura es un riesgo que tenemos que tener en cuenta. Aquí hasta aquí los 10 puntos en los que hemos consensuado. Y voy muy rápidamente porque ya estoy fuera de tiempo, aquí los tenéis, no los voy a repetir. Y ahora está puesto en rojo los aspectos sujetos a debate y sobre todo a investigación. ¿Dónde se hace la programación de línea en caso de agotar la reserva de manguera? Yo voy progresando y resulta que había puesto 3 mangueras porque pensaba que iba a llegar y necesito una cuarta. ¿Dónde la pongo? ¿En punta de lanza? ¿La pongo en el punto base? ¿Dónde hago ese? Todos sabéis los problemas que tiene una y otra. En punta de lanza supone hacer un seccionamiento para poder cambiar, para poder añadir. No es fácil, sobre todo si no hay visibilidad. Si lo hago en el punto base, tengo que arrastrar toda esa línea de manguera, tengo que hacerla progresar de nuevo. Puedo tener varios puntos de roce, con lo cual es muy complicado. Otro aspecto en el que no nos hemos puesto de acuerdo. ¿Dónde se hace el relevo? ¿Prevemos el relevo en punta para que la operación continúe y que sea relativamente eficiente? ¿O cuando ya le dices al relevo que tal, salimos fuera, hablamos con los compañeros, damos información y vuelven a entrar, habiendo dejado la línea en el suelo y habiendo dejado el fuego desatendido durante el fuego o la búsqueda de ese fuego desatendido durante bastante tiempo? No nos hemos conseguido poner de acuerdo, ¿vale? Son aspectos a investigar y a negociar. ¿Debemos ir unidos físicamente por un sistema de vinculación o tenemos que estar más libres y fiarnos de nuestro entrenamiento y de nuestro tacto y avanzamos siempre agarrados a la manguera sabiendo cuál es el procedimiento? O, para que no haya ningún accidente, yo me vinculo con un sistema de anclaje y voy unido. Ahí, si me pasa algo, siempre me van a encontrar. Complicado también, muy difícil, porque en los cruces de personas, en los puntos en los que haya cruces de mangueras, la vinculación puede ser un obstáculo, pero por otro lado también es una seguridad. Podemos, mientras no haya demasiada temperatura, ¿podemos avanzar 10, 20, 30, 40 metros sin visibilidad? Bueno, pues sí, o podemos considerar que no es razonable. Nicho de supervivencia, ya lo ha hablado Alex, a considerar y a investigar. Y con esto ya termino. Recordamos, la entrada por rampa es la última opción. Víctimas, si no conocemos su localización, priorizamos siempre el control del incendio. Si no hay vidas que salvar, no hay vidas que arriesgar. Esto es el principio básico de un servicio de bomberos. Las técnicas de localización exigen relevos frecuentes, ¿vale?, para prolongar la seguridad y la probabilidad de hacer la intervención más adelante. No hay que agotar nunca a los bomberos. Un bombero que le ha dado un golpe de calor es un bombero que ya no funciona, ya no lo tienes. Entonces hay que evitar siempre eso.
Cuanto menos binomio esté en zona caliente, más posibilidad de relevos frecuentes tenemos. No se coloca la capucha de salvamento a una víctima inconsciente. Si está inconsciente, lo principal es sacarlo cuanto antes para llevarlo a una zona de seguridad, que se le dé oxígeno o antídoto o lo que haga falta. No perdemos ni un segundo en poner la capucha porque esos segundos van en contra de la probabilidad de supervivencia. Otra cosa es con las personas conscientes, que ahí sí. Las personas conscientes se les pone la capucha y se les saca con capucha. La manta ignífuga es una muy buena herramienta para ralentizar y reducir la potencia del incendio, asumiendo que no apaga el incendio, ¿vale? Lo que hacemos es controlar. Una vez que un bombero ha sufrido un estrés térmico y está fuera y le ves sentado con todo abierto, sudando y que está fundido, ese no puede volver a entrar, porque la probabilidad de que tenga un accidente es muy grande. No porque físicamente no pudiera hacerlo, que igual sí, es porque mentalmente el cerebro, cuando empezamos ya a estar cansados y sobre todo por razón de calor, empieza a dejar de funcionar bien y podemos cometer errores. Y un error dentro es un problema muy grande, ¿vale? Y no solamente hay que beber agua, hay que reponer sales. Es mucho más importante las sales que el agua cuando estamos en esas situaciones. ¿Y prioridades en la inversión? La primera, cámaras térmicas. ¿Que queremos seguridad en los garajes? Compramos cámaras térmicas. Primera, a partir de ahí, mangueras ligeras que corran bien, sistemas de transporte, focos, balizas, lo que queramos. Primera prioridad, cámaras térmicas de última generación. Y con esto... Bueno, esto tenía sonido, pero... Muchas gracias a todos. ¿Te ayudo? Los responsables de bomberos de Alicante y Benidorm, si están por aquí para cerrar el acto, por favor. Agradeceros a todos el aguante que habéis tenido por escucharnos todas estas cosas. Son las 3, estamos más o menos en tiempo, el tiempo que pretendíamos gastar para emplear para contaros todo ese tipo de cosas. Y lo que sí queremos para finalizar, que suban aquí los ponentes y les hacemos un obsequio, por favor. Damos por concluido el quinto workshop de incendios nacionales. Nos veremos en el Levante almeriense. Muchas gracias a todos.